construir una política económica que sea satisfactoria para las necesidades de una nación y para los intereses políticos no es tarea fácil, y sobre esto escribe nuestro articulista invitado Jesús Alberto Cano. Jesús Alberto, te saludo siempre con gusto. Hola, Oscar Mario, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Bien, bueno, Jesús Alberto, dices que necesitamos enfocar de manera diferente la política financiera y la de finanzas públicas, y los funcionarios gubernamentales harían bien en abrir sus mentes. ¿Cómo puedes resumirle al auditorio? Bueno, con mucho gusto. Sí, mira, yo he venido sosteniendo en los últimos tiempos, en mi carácter de legislador y en el carácter del presidente del Colegio Nacional de Economistas, que en México requerimos una nueva visión, de cómo debe manejarse la economía. ¿Por qué razón? Bueno, porque por supuesto que yo creo que nadie está satisfecha con los resultados, digamos, de la economía real o de los resultados sociales de nuestro país. Tenemos un país que no crece o crece muy poco, 2.2% promedio anual en los últimos 25 años, un país que en los últimos 10 años solamente ha crecido al 1.5% promedio anual, el ingreso per cápita de los últimos años ha crecido solamente al 0.6% también, lo cual quiere decir que algo está fallando. ¿Y qué es lo que falla? Bueno, establecer una política económica, un proyecto de desarrollo que sea más congruente con los resultados que le lleguen a la gente, que un gobierno que no satisface las necesidades de sus pueblos, de sus gobernados, pues quiere decir que algo no está haciendo bien. Nosotros hemos privilegiado durante muchos años, durante mucho tiempo, la parte macroeconómica. Ciertamente la parte macroeconómica, comparado con otros países del mundo, como producto de lo que pasó en la última crisis del 2008-2009, pues ciertamente somos un país que tenemos nuestro nivel de deuda por alrededor del 30% como proporción del producto. Estados Unidos tiene más del 100%, Inglaterra, etcétera. Ciertamente tenemos finanzas macroeconómicamente hablando relativamente sanas, un déficit solamente del 2.5%, sí, pero también es cierto que no crecemos. Si no crecemos, pues no podemos generar empleo. Y si no generamos empleo, no podemos generar bienestar para los mexicanos. Entonces, en el Colegio Nacional de Economistas, Oscar Mario, estamos debatiendo ya en los foros regionales y nacionales que estamos armando, debatiendo qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país para poder lograr eso que te estoy comentando. Bueno, el colegio, como tú sabes, es un organismo plural, incluyente, participativo, donde se escuchan todas las voces. Y yo he venido manifestando que lo último que ha sucedido, pues tenemos un tipo de cambio que yo creo que no está ayudando mucho a nuestros exportadores. Por ejemplo, el último año, el 31 de diciembre del 2010, aparentemente está bien nuestra balanza comercial. 301,000 millones de dólares de importaciones contra 298,000 millones de dólares de exportaciones, y solamente tendríamos 3,000 millones de balanza comercial deficitaria, que es fácilmente, digamos, financiable con inversión extranjera directa que llegue acá a México. Pero si tú le quitas las exportaciones de petróleo, nos queda un déficit comercial de 45,000 millones de dólares, el más alto de todos los tiempos. Entonces, quiere decir que no estamos exportando a la velocidad que quisiéramos, precisamente para detonar el crecimiento y el desarrollo. Por un lado, cuando en los últimos años el Tratado de Libre Comercio, la apertura comercial que ha tenido México con tratados y acuerdos comerciales con más de 45 países, no los estamos utilizando a su plenitud, pero tampoco le podemos seguir apostando, por supuesto, a una visión de crecimiento y desarrollo hacia afuera, sino tenemos que fortalecer nuestros propios motores internos, ¿no?, de desarrollo. El crecimiento del mercado interno, que se hace a través de un mayor ingreso de la clase trabajadora y una mayor generación de empleos. Todo esto visto, pues requiere una nueva visión de país, que es la que yo estoy, un poco diciendo en el artículo que tú me estás comentando, ¿no? Desgraciadamente, pues seguimos dependiendo mucho
del desempeño de la economía norteamericana, ¿no? Es correcto, pues somos un país dependiente, los 85% de nuestro comercio internacional pues es con Estados Unidos, cuando tenemos otros tratados y acuerdos comerciales, y todavía queremos hacer un acuerdo comercial con Brasil y con Perú, cuando hay voces opositoras de los propios empresarios, fíjate, de los propios empresarios del Consejo Nacional Agropecuario, de los industriales, de la cúpula del sector empresarial, que están reticentes, se oponen, son cautelosos ante este tratado de con Brasil y Perú. Sin embargo, el gobierno federal, en una decisión, yo he escuchado las declaraciones del secretario de Economía, pues casi diciendo, pues vamos, porque el gobierno decide. No, un tratado de comercio es una confluencia de voluntades del sector productivo y del gobierno federal. En este caso, ¿no? Parece ser que hay un teléfono descompuesto por ahí, pero debemos ser cautelosos en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es tu pronóstico para lo que resta del año? Bueno, para el año que inicia, más bien. Bueno, yo creo, fíjate que ciertamente vamos a tener un crecimiento que rondará el 4%, producto pues del estímulo que se viene de afuera, pero afuera no están resueltas las cosas. Hoy por hoy lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Egipto particularmente, pues está implicando que el precio del petróleo pues ya ande por arriba de los $100, la mezcla mexicana por alrededor de los $90, y eso va a perjudicar en todo caso el crecimiento económico mundial, y eso pues nos pega directo a nuestra economía. Ciertamente también en materia de finanzas públicas o de divisas, pues es muy bueno para México, ¿no? Pero no podemos estar dependiendo de esa, digamos, una vertiente unilateral cuando el resto de la economía real pues no está funcionando como debe de ser, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que podemos crecer alrededor del 4%, el problema no es que crezcamos al 5% el año pasado y 4% el próximo año y luego al 3% o al 2%. Existe que crezcamos a tasas sostenidas de 6 y 7%, como lo hacen los países emergentes como Brasil y China, por ejemplo, que crecen a los 8 y a los 10%. Es el objetivo y la aspiración que debemos tener los mexicanos, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación que menos debemos seguir, como tú dices, del consenso de Washington? Bueno, primero, nosotros hemos venido privilegiando el tipo de cambio como ancla de la variable inflación. Otro tema importante es, vamos a decir, las tasas de interés. Nosotros tenemos una tasa de interés relativamente alta comparada con lo que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestra tasa de referencia de alrededor del 4.5%, que provoca que vengan grandes capitales a nuestro país. Por supuesto, la Bolsa Mexicana de Valores tiene ahorita más de 55,000 millones de dólares en su portafolio de fondos de pensiones de Estados Unidos, en fin, de fondos internacionales. Qué bueno que venga. El punto fino es que tenemos que saber retenerlo desde el punto de vista de la inversión extranjera, por un lado. Y segundo, si tenemos tasas altas, nuestros empresarios no pueden competir. Hay que alinear los precios de los costos y los servicios al final de cuentas el tipo de cambio de la tasa de interés es un costo y un insumo para los empresarios. Entonces, no tomemos una parte como los precios de los combustibles y la otra las desdeñemos. Las tasas de interés en México siendo enormemente prohibitivas por los empresarios. Tú sabes, la diferencia entre tasa pasiva y entre tasa activa para que ofrece la banca comercial a las empresas y a las familias, pues sigue siendo muy, muy alta aquí en México, ¿no? Entonces hay que hacer mucho en ese camino. Bien, José Jesús Alberto Cano Vélez, me da mucho gusto saludarte y aprecio mucho tu tiempo. Gracias, Oscar Mario, y a tus órdenes como siempre, ¿eh? Gracias. Él es también presidente del Colegio Nacional de Economistas y bueno...